Encontré a mis hijos comiendo en el piso mientras mis sobrinos comían lasaña en la mesa. Antes de que comience a contar mi historia, díganme de dónde están viendo este vídeo. Vamos allá. Mi nombre es Mariana, y durante 23 años creí que el amor tenía precio. Que el dinero era la moneda de cambio para pertenecer a una familia. Pasé décadas entendiendo que estaba comprando una ilusión, financiando mi propio desprecio. Todo comenzó a los 25 años, cuando recibí mi primer gran bono en la empresa donde trabajaba como analista financiera. Era una cantidad considerable, 15.000 reales, más dinero del que había visto en la vida hasta entonces. Recuerdo haber llamado a mi madre con Ceicao, casi temblando de emoción al compartir la noticia. Su respuesta fue inmediata y específica: «Qué bueno, hija. Tu padre necesita ayuda con el financiamiento de la casa. 5.000. Sería una bendición». No lo pensé dos veces. Transferí el dinero al día siguiente. En esa época, todavía no tenía hijos. Éramos solo mi marido David y yo. Un hombre negro inteligente que trabaja como profesor universitario. David me advirtió esa noche con su manera cuidadosa de siempre: «No necesitas hacer esto, Mari. Tus padres tienen ingresos. Necesitan aprender a arreglárselas solos». Me negué a aceptar su escepticismo. «Es mi familia», había respondido con toda la certeza de la ignorancia juvenil. «Es mi deber ayudar». Lo que no sabía era que había establecido un precedente que duraría casi 2 décadas. En los años que siguieron, mi vida profesional floreció. Las promociones llegaron una tras otra. A los 30, era gerenta senior. A los 33, directora. Mi salario se triplicó, luego se cuadruplicó. Con él, las solicitudes de ayuda financiera se volvieron más creativas y frecuentes. Siempre había una emergencia. Siempre algo que necesitaba ser arreglado, reformado, pagado. El techo de la casa de mis padres comenzó a gotear, 3.000 reales. El auto de mi padre necesitaba una revisión completa, 4.000. Mi hermana Fernanda, 2 años mayor que yo, necesitaba ayuda con el depósito del apartamento, 10.000 reales. Su marido estaba desempleado temporalmente, 2.000 por mes durante 6 meses. Cada solicitud venía envuelta en capas de culpa y obligación familiar. Mi madre tenía una forma especial de pedir. Nunca era una solicitud directa. Siempre estaba envuelta en preocupación fingida e insinuación. «Mariana, ahora eres tan exitosa. Tus padres envejecemos. Sería tan reconfortante saber que estamos seguros financieramente. ¿No sería una carga para ti?» Claro que no era una carga. O al menos eso me decía a mí misma. Firmé el financiamiento de 260.000 reales de la casa donde viven mis padres. Cuando David cuestionó esa decisión, defendí fieramente a mi madre: «Es tu madre, Mari. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué sucedería si no pueden pagar? Si el banco se lleva la casa». La respuesta era siempre la misma: «Pueden pagar, Mari. No quieren». Es diferente. Pero no estaba escuchando. O más bien, estaba escuchando, pero no estaba comprendiendo. Había una diferencia crucial que me tomaría años finalmente ver. Tuve mi primer hijo a los 35 años. Eli nació en un hospital privado, el mejor de Sao Paulo, y pagué por todo. Mis padres visitaron la maternidad, por supuesto. Mi madre con sus manos siempre ocupadas, siempre arreglando algo, siempre reorganizando. Mi padre prácticamente ignorando al bebé, enfocado en contar historias sobre sus negocios fracasados. 2 años después llegó Noah. Otro hijo, otro momento de alegría que esperaba compartir con mi familia. Y fue aquí donde las cosas comenzaron a cambiar. O mejor dicho, donde mis ilusiones comenzaron a resquebrajarse. Mis padres frecuentemente ofrecían ayudar cuidando a los niños mientras yo trabajaba. Aceptaba con gratitud. Eran mis padres, después de todo. ¿Quién mejor para confiar? Pero pronto me percaté de que había condiciones ocultas, hilos invisibles que se movían bajo la superficie. Cuando iba a recogerlos, siempre había algo. Una pequeña observación sobre cómo Eli debería comportarse mejor en público porque la gente se da cuenta. Un comentario sobre cómo Noah tenía características muy marcadas, y que debería considerar peinados diferentes. Una sugerencia casual de que tal vez estaba siendo demasiado liberal al permitirles expresarse tan libremente. David escuchó todas esas observaciones y cuestionó cada una de ellas. ¿Por qué tu madre habla de la apariencia de nuestros hijos de esa manera, Mari? ¿Por qué tu padre hace esas bromas sobre la raza? Te das cuenta de que no son realmente bromas, ¿verdad? Me daba cuenta, pero no quería darme cuenta.
Había construido toda una economía de negación alrededor de mi familia, y admitir la verdad significaría demoler todo eso. Así que en su lugar, seguía transfiriendo dinero. 50.000 reales para reformar la cocina. 20.000 para comprar un auto nuevo para mi padre. 30.000 para ayudar a mi hermana Fernanda con los gastos escolares de sus hijos, mis sobrinos Ava y Connor. Siempre había algo. Siempre había una razón perfectamente legítima. Siempre había la promesa implícita de que esta vez sería la última. Que después de esto mi familia estaría segura y no necesitaría más ayuda. Esa promesa nunca se materializó. En su lugar, las solicitudes solo evolucionaron, volviéndose más sofisticadas y más sutiles. Mi madre comenzó a enviarme mensajes de texto con fotos de cosas que sería tan bueno tener, una reforma en la sala, un viaje, un mueble nuevo. No era una solicitud directa. Era solo informativo. Pero yo entendía el mensaje. Y muchas veces, días después, el dinero aparecía transferido de mi cuenta. Mi padre, por otro lado, era más directo. Llamaba por la noche y decía cosas como: hija, tus responsabilidades con tu familia nunca terminan. Lo sabes, ¿verdad? Es lo que significa ser una persona respetable. Fernanda era la más manipuladora de todas. Había desarrollado una experiencia en hacer parecer que estaba haciendo un favor cuando, en realidad, estaba extrayendo dinero de mí como si fuera un cajero automático. Mariana, ¿no podrías prestarme 5.000? Es solo temporal. Mi marido recibirá el bono el próximo mes y te lo devuelvo. Spoiler, nunca recibía el bono, y el dinero nunca se devolvía. Pero lo que realmente me asusta ahora, al mirar atrás, es cuán profundamente había internalizado la idea de que esto era normal. Que el amor se medía en reales. Que mi valor como hija era directamente proporcional a cuánto estaba dispuesta a gastar. David intentaba advertirme constantemente. Después de una discusión particularmente acalorada sobre otro pedido de 5.000 reales de mi madre, me sentó en el sofá y dijo con claridad cortante: Mari, no te aman. Aman tu dinero. Y mientras sigas transfiriendo, nunca van a necesitar amarte por lo que eres. Lloré esa noche. No porque estuviera en lo correcto, sabía que estaba en lo correcto, sino porque la verdad duele. Especialmente cuando la mayor parte de tu vida has creído una mentira. Pero incluso después de esa conversación continué. La culpa era demasiado grande. Mi madre había invertido todo en mi educación, razonaba. Mi padre había trabajado duro, aunque hubiera tomado pésimas decisiones financieras. Yo era una persona exitosa porque me criaron. ¿No era eso una deuda eterna? Intentaba explicarle esto a David, y simplemente me miraba con aquella tristeza infinita en los ojos. Aquella que había desarrollado con los años mientras veía a mi familia desgastarme lentamente. Mari, tú también invertiste en tu educación, decía. Estudiaste, trabajaste duro, tomaste decisiones. Tus padres hicieron lo que deberían haber hecho como padres. No es algo que debas repagar eternamente. Escuchaba las palabras, pero no las aceptaba completamente. Aún no. Continué transfiriendo dinero. Continué recibiendo comentarios velados sobre mis hijos. Continué ignorando las señales de alerta que parpadeaban por todas partes, como una serie de luces de advertencia que deliberadamente mantenía los ojos cerrados para no ver. Todo cambió en un momento específico. Un martes ordinario, nada de especial respecto al calendario o al clima. Había salido de la oficina más temprano, una rareza, porque tenía una presentación para terminar en casa. Decidí que recogería a los niños de la casa de mis padres más tarde de lo normal. Llamé a mi madre: voy a recoger a Eli y Noah a las 6. ¿Está bien? Su respuesta fue casual. Claro, hija. Sin prisa. Los niños están bien aquí. Estamos teniendo un día en familia. No había pista en su voz. Ninguna razón para estar ansiosa. Pero cuando llegué a la casa de mis padres alrededor de las 5:45, entré por la puerta del garaje como siempre lo hago, esperando encontrar a mis hijos siendo muy bien cuidados y bien alimentados. En su lugar, escuché voces viniendo de la cocina. Voces de adultos teniendo una conversación que claramente no esperaban que alguien escuchara. ¿Los hijos de Mariana deberían comer primero?, preguntaba mi padre, su voz cargada con ese tono de autoridad que siempre intentaba ejercer. Claro que no, respondió mi madre, riendo, un sonido amargo que nunca había notado antes. Seamos realistas, Fernando. Los hijos de Fernanda vienen primero. Son los verdaderos nietos de verdad. Mi estómago se desplomó. ¿Y los hijos de ella?, preguntó mi padre. Son dulces, dijo mi madre. Pero ¿sabes cómo son las personas?
Ya es lo suficientemente difícil para ellos en el mundo con ese padre que tienen. Al menos aquí en casa, deberían aprender que no siempre estarán al mismo nivel que los otros niños. No podía respirar. No podía moverme. Permanecí congelada en el pasillo con las manos temblando. ¿Crees que Mariana sabe?, preguntó Fernanda. Sí, mi hermana estaba allí también, y no me había dado cuenta sobre cómo nos sentimos. No importa, respondió mi madre. Ella sigue mandando dinero. Mientras el dinero siga llegando, ella puede pensar lo que quiera. Esas palabras, simples y directas, hicieron que algo se rompiera dentro de mí. Entré lentamente a la sala de comedor, dejando que mi cuerpo reaccionara en lugar de mi mente. Lo que vi allí se quedará conmigo por siempre. Mis sobrinos Ava y Connor, sentados en la mesa del comedor, platos generosos de lasaña frente a ellos, en el buen plato de cerámica que mi madre guardaba para ocasiones especiales. Mis hijos Ellie y Noah estaban sentados en el piso de la cocina, en platos de papel con sándwiches fríos. Sándwiches que ni siquiera habían sido cortados en diagonal, de la manera que les gusta. Mi padre estaba en la sala, en su sillón reclinable, fingiendo leer el periódico, pero sus ojos ya me habían visto. Una expresión de "así es como te encontré" pasó por su rostro. Bajó el periódico solo lo suficiente para hacer un giro casual. Ellos prefieren así, dijo, señalando a los niños. No les gustan los platos formales. La mentira era tan obvia, tan insultuosa, que casi me hace reír. Pero no reí. En su lugar, solo dije una cosa, mi voz saliendo baja y controlada: niños, recojan sus mochilas. 5 cabezas se voltearon hacia mí. Mi madre inmediatamente comenzó con su acto, aquella sonrisa brillante y falsa que había visto tantas veces antes, la de una mujer que había sido atrapada e intentaba recuperarse. «Oh, no te escuchamos llegar». No le respondí. En su lugar, fui directo a Ellie y Noah, ayudándolos a levantarse del piso. Ellie me miró a los ojos, y vi algo en ellos, una resignación que hizo que mi corazón se desplomara. Había pasado por esto antes. Muchas veces. ¿Podemos ir a casa ahora?, preguntó Noah, su pequeña voz tensa de una manera que no debería estar. Esas 4 palabras fueron suficientes. Me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre cuántas veces mis hijos habían sido tratados así mientras yo estaba en el trabajo, ganando dinero, pagando por la ayuda de mi familia que aparentemente odiaba a los niños lo suficiente como para servirles comida en el piso. Sí, dije, y sentí algo extraño sucediendo dentro de mí. No rabia, bien, no solo rabia. Sino algo más sólido. Algo que finalmente tenía borde y estructura. Nos vamos a casa ahora. Dentro del auto, mientras conducía a casa en silencio casi absoluto, podía escuchar a mi madre y a mi padre aún llamándome por teléfono. Llegaban mensajes de texto. Todos con el mismo tema: no entendiste el contexto, a los niños les estaba yendo bien, estás exagerando, no seas dramática. David estaba en casa cuando llegamos. Se percató inmediatamente de que algo había sucedido. Siempre lo sabe. Me ayudó a desvestir a los niños, les dio un baño, preparó su cena, comida apropiada, en platos apropiados, servida con amor, y luego me encontró en la cocina, donde estaba de pie, simplemente de pie, en estado de shock. ¿Qué pasó?, preguntó, y le conté todo. Escuchó con paciencia. Cuando terminé, simplemente me jaló hacia sus brazos y me dejó llorar. Esa noche marca el comienzo de una transformación que aún está en progreso. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, David y yo nos sentamos en la cocina con tazas de té que se enfriaban mientras hablábamos. La realidad de lo que había descubierto comenzaba a instalarse, capa tras capa. ¿Cuánto?, preguntó David, su voz calma pero con un borde afilado. Sabía exactamente qué estaba preguntando. ¿Cuánto dinero había dado a mi familia? Ya había hecho las cuentas una vez, años atrás, pero había evitado pensar en el número desde entonces. Era más fácil no saber exactamente cuánto de mi vida había sido tributado. Necesito verificar, dije, levantándome y tomando mi laptop. Pero debe estar cerca de 140.000 reales. Quizás más. David cerró los ojos por un momento. Cuando los volvió a abrir, había una mezcla de dolor y un tipo de validación cansada. Mari, ¿sabes qué eso es? Es explotación, ¿verdad? Esa palabra. Explotación. Nunca la había pensado de esa manera. Mi familia no me estaba explotando. Eran mi familia. Pero cuando puse la palabra al lado de las acciones, el dinero constante, los comentarios sobre mis hijos, la expectativa de que simplemente absorbiera todos sus problemas financieros, la palabra comenzó a encajar de forma incómodamente bien. Voy a crear una hoja de cálculo, dijo David, tomando mi laptop. Cada transferencia, cada fecha, cada razón.
Necesitamos ver el patrón con claridad. Mientras él trabajaba, fui al dormitorio y me senté al borde de la cama, simplemente mirando hacia la nada. Había financiado mi propia exclusión. Había pagado, literalmente pagado, por la oportunidad de que mis hijos fueran tratados como inferiores. La hoja de cálculo que David creó esa noche fue una revelación brutal. Ni era solo el total, 141.280 reales, para ser exacta, sino la frecuencia. Qué tan regular, qué tan predecible. Como había patrones claros de cuando llegaban las solicitudes y siempre cuando mi bono anual era depositado, coincidentemente, y como las solicitudes aumentaban siempre que recibía una promoción. Había transferencias de 5.000 aquí, 10.000 allá. Había préstamos que nunca fueron reembolsados. Había mi nombre en hipotecas y financiamientos. Había mi firma en documentos que no había leído completamente porque estaba tan enfocada en hacer que mi madre dejara de llamar. 9 años, susurró David, señalando la pantalla. Esto ha estado sucediendo durante 9 años, Mari. Y ni siquiera te diste cuenta de que era sistemático. Me di cuenta, dije, y era verdad, pero de una manera que había suprimido. Solo. No quería lidiar con ello. Claro que no, dijo David, su voz gentil. Porque lidiar con ello significaba aceptar que las personas que te criaron no te aman tanto como a tu dinero. Esa noche leí los mensajes de texto de mi madre y mi padre. Años de ellos de repente adquiriendo un nuevo significado sombrío. Expresiones de afecto que ahora sonaban calculadas. Preguntas sobre mi trabajo que ahora me percato, eran realmente sondeos sobre cuán exitosa era, cuánto dinero estaba ganando. Encontré un mensaje de mi padre de 3 meses atrás: hija, eres una bendición para esta familia. No sé qué haríamos sin ti. En ese momento había sentido un arrebato de alegría. Ahora lo leía como: eres útil para esta familia mientras sigas dándonos dinero. Fernanda había sido aún más transparente en algunos momentos. En un mensaje de texto de 2 meses atrás, había escrito: Mari, ¿realmente entiendes que Connor y Ava tienen que estar en una escuela privada, verdad? Necesitan tener las mejores oportunidades. Sé que tus hijos están bien, pero diferente, ¿sabes? Diferente. Esa palabra aparecía una y otra vez. Mis hijos eran diferentes. No diferente bueno, sino algo que necesitaba ser manejado, superado, compensado. Continuaba: así que si pudieras ayudarnos con el siguiente trimestre escolar, sería tan especial para los niños. ¿Sabes? Para que puedan estar donde realmente pertenecen. Había transferido 12.000 reales 3 días después de leer ese mensaje. En los días siguientes armé un plan. No era un plan de venganza, no tenía espacio en mi corazón para tanto odio. Era un plan de protección. De separación. De verdad. Llamé a mi banco e interrumpí las transferencias automáticas mensuales a mi madre. Llamé a la compañía hipotecaria y comencé el proceso de remover mi nombre del préstamo, proceso que tomaría meses, descubrí. Envié un correo electrónico a mi gerente de inversiones pidiendo bloquear cualquier nueva extensión de crédito bajo mi nombre. Cada acción fue un pequeño alivio. Y también un pequeño terror. ¿Y si esto realmente los lastima?, pregunté a David, tarde una noche, mientras aún estaba procesando todo esto. Y sí, respondió David sin crueldad. Mari, ¿te lastimaron realmente? Por años. Lastimaron a nuestros hijos. Ahora te estás protegiendo, no los estás castigando. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero aún había una parte de mí, la parte que había sido enseñada desde la infancia a ser útil, a ser leal, a sacrificarme, que susurraba que era una mala hija por hacer esto. Llamé a Sara, mi mejor amiga desde la universidad, y le conté todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. He visto esto suceder, dijo Sara finalmente, su voz cuidadosa. Por años, Mari. Pero no sabía cómo hablarte sobre esto sin parecer que estaba juzgando a tu familia. ¿No lo habrías hecho?, pregunté. Tal vez un poco, admitió Sara. Pero habría sido el tipo correcto de juzgamiento. El tipo que merecías escuchar. Las cosas comenzaron a moverse rápidamente después de eso. Le conté a mi jefe lo que estaba sucediendo. Nada muy específico, solo que había algunas cuestiones familiares complejas que estaba navegando. Respondió con una empatía que me sorprendió, permitiéndome trabajar desde casa algunos días de la semana y ofreciendo flexibilidad con mi horario. Le conté a mi terapeuta. Sí, había comenzado terapia hace meses, aunque había resistido durante mucho tiempo. Me ayudó a estructurar el concepto de límites de una manera que finalmente tenía sentido. Que no era venganza, sino preservación. Que decir no era un acto de amor propio, no un acto de rechazo.
Les conté a mis hijos una versión apropiada para su edad. No quería mentirles, pero tampoco quería sobrecargarlos con culpa o rabia. ¿Sabes cómo a veces la abuela y el abuelo hacen comentarios sobre cómo te ves?, pregunté a Eli una noche, después de que pidiera porque no estábamos visitándolos más. Asintió, su pequeña boca apretada. Bueno, eso viene de un lugar dentro de ellos que no tiene nada que ver contigo, dije. Y papá y yo estamos descubriendo que es mejor para nuestra familia si pasamos menos tiempo con personas que te hacen sentir mal contigo mismo. ¿No nos aman?, preguntó Noah, su rostro vulnerable de 6 años. La verdad, quería salir. Pero en su lugar, dije, tienen dificultad para amar a las personas de la manera correcta. Y eso es triste, pero no es responsabilidad de ustedes arreglarlo. La llamada llegó cuando estaba en el trabajo, 3 días después de interrumpir las transferencias automáticas. Mi padre, su voz furiosa a través del teléfono. ¿Qué es esto, Mariana? Tu madre está muy preocupada. Dijo que el dinero no fue transferido este mes. No fue, confirmé, mi voz calma. Voy a detener los pagos mensuales. El silencio fue ensordecedor. ¿Estás? ¿Qué?, preguntó mi padre, como si no hubiera escuchado correctamente. Voy a detener los pagos, repetí, un poco más fuerte esta vez. Los que comenzaron hace 9 años. Voy a detenerlos. Mariana, dijo mi padre, y su voz de repente se volvió conciliadora, manipuladora a su manera clásica. Somos tu familia. No puedes simplemente abandonar a tu familia. Ustedes abandonaron a mis hijos, dije, y sorprendentemente, me sorprendió lo estable que permaneció mi voz. Los alimentaron en el piso mientras sus nietos favoritos comían lasaña en la mesa. Creo que estamos en paz. Eso fue un malentendido. No fue, corté. Escuché lo que mi madre dijo. Explicó claramente que mis hijos no eran sus verdaderos nietos. Que eran diferentes. Así que no vamos a fingir que fue un malentendido. Solo digamos adiós. Colgué. Las llamadas no pararon. Mi madre llamaba todos los días, a veces 3 veces por día. Mi padre dejaba mensajes de voz amenazadores sobre cómo esto se resolvería, como si mi autonomía financiera fuera una cuestión legal que pudiera disputar. Fernanda comenzó un nuevo ángulo, culpa. Estás matando a nuestra madre con el estrés, escribió en un mensaje de texto. Tu comportamiento es egoísta y cruel. El miedo comenzó a borbotear en mí. ¿Y si tenía que elegir? ¿Y si al final tenía que comprometer a mis hijos para preservar la paz familiar? Pero entonces David hizo algo que cambió todo para mí. Me sentó en el sofá una noche y dijo, Mari, necesito contarte algunas cosas que tu familia dijo sobre mí a lo largo de los años. Mi estómago se desplomó. Me contó sobre los comentarios de mi padre. Cómo había hecho bromas sobre cómo los niños saldrían más oscuros porque tienen un padre negro. Como mi madre había sugerido más de una vez que tal vez debería considerar encontrar a alguien más apropiado antes de tener hijos. Como Fernanda cuando estaba con algunos tragos en una fiesta. Había dicho que ella realmente no podía ver cómo había terminado con un hombre como David, como si fuera algún tipo de error de juicio, en lugar de la persona más amable, más inteligente, más dedicada que conocía. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, mi corazón acelerado. Porque ya estabas tan atrapada, dijo David suavemente. Porque estabas funcionando en un estado constante de culpa, siempre intentando apaciguarlos. Porque sabía que si tenías que elegir entre ellos y yo, podrías haber elegido mal. Esas palabras me golpearon como un puño. Tenía razón. En algún momento podría haber elegido mi culpa hacia mi familia sobre mi amor por él. La idea me hizo sentir físicamente enferma. Esa noche abrí mi correo electrónico y comencé a escribir. No para mi madre o mi padre aún. Para mí misma. Un documento que enumeraba cada incidente, cada comentario racista, cada transferencia de dinero injusta, cada rechazo de incluir a mi familia o reconocer a mi marido como una persona completa y valiosa. El documento creció y creció. Página tras página de verdad que había estado almacenando inconscientemente durante años. David me encontró escribiendo a las 3 de la mañana. Mari, susurró colocando una mano en mi hombro. Necesitas dormir. Necesito evidencia, dije. Necesito verlo todo junto. Necesito entender completamente lo que me estaba sucediendo. Leyó sobre mi hombro en silencio. Sabes que esto es abuso, ¿verdad?, dijo finalmente, su voz tensa. Abuso financiero, abuso emocional, abuso racial. Esto tiene un nombre, Mari. Y lo tenía. Y una vez que tenía un nombre, no podía fingir más que fuera algo normal o aceptable. En los días siguientes hice algo que mi terapeuta me había alentado a hacer, busqué un patrón en los mensajes de mi padre.
Cada uno que solicitaba dinero comenzaba de la misma manera, un saludo amable, una pregunta personal para demostrar interés, y entonces venía la solicitud. Hija, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Te está yendo bien en tu carrera? Oh, es tan bueno escuchar eso. En realidad, tu padre estaba necesitando. Fernanda era un poco diferente. Sus solicitudes vinieron envueltas en competencia. Estaba constantemente comparando a sus hijos con los míos, siempre encontrando maneras de hacer parecer que sus hijos necesitaban cosas mejores, mejores oportunidades, porque simplemente tenían más potencial. ¿Pero mi madre? Mi madre era la más sofisticada de todas. Sus solicitudes frecuentemente vinieron como manifestaciones de preocupación por mi bienestar. Mari, trabajas demasiado duro. Me preocupa que estés estresada. Sería más fácil si no tuvieras que preocuparte por nosotros. Si solo supieras que estamos bien. Era manipulación pura y elaborada durante décadas para parecer amor. Una semana después de interrumpir los pagos, mi madre apareció personalmente en mi oficina. La recepcionista llamó para avisarme, tu madre está aquí. Dice que es una emergencia familiar. Pedir a seguridad que la removiera cruzó mi mente. Pero en su lugar, bajé. La encontré en el lobby, su apariencia cuidadosamente montada, cabello perfectamente peinado, pero sus ojos traicionando una falta de su control habitual. Había perdido el control de la narrativa, y no sabía cómo navegarlo. Mari, dijo, y su voz tembló de una manera que me habría lastimado profundamente semanas atrás. Ahora podía ver que era un acto. Necesitas venir a casa. Ahora. Es una emergencia. ¿Cuál es la emergencia?, pregunté manteniendo mi voz profesional y distante, como si estuviera hablando con un cliente. Es tu padre, dijo. Su corazón. Los doctores dijeron que está muy estresado y... No, interrumpí. No vas a hacer esto. No vas a usar la salud de papá como moneda de cambio. No conmigo. Mi madre se puso pálida. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo puedes servir sándwiches a tus nietos en el piso?, contraataqué. ¿Cómo puedes pasar años hablando de ellos como si fueran menos? ¿Cómo puedes extraer 200.000 reales de mí y luego hacerme parecer la villana? Varias colegas de trabajo habían dejado de trabajar. Claramente estaban escuchando. Necesitas salir de mi oficina, dije, no en un susurro, sino firme. Y no vienes aquí nuevamente. Mi madre se fue, pero no antes de susurrar, te vas a arrepentir de esto. Ya verás. Pero no me arrepentí. Cada día que pasaba sin transferir dinero, cada día que no respondía a mensajes manipuladores, cada día que elegía mi paz en lugar de su aprobación, me sentía un poco más ligera. Esa noche David y yo tuvimos una larga conversación sobre qué vendría después. No era solo sobre el dinero o los límites, era sobre cómo proteger a nuestros hijos mientras, al mismo tiempo, manteníamos una puerta abierta, si mi familia genuinamente quisiera cambiar. No quiero que crezcan odiando a los abuelos, dije, sentada al borde de la cama mientras David arreglaba las almohadas. Pero tampoco quiero que crezcan creyendo que este tipo de trato es normal. Puedes tener ambas cosas, respondió David, sentándose a mi lado. Puedes enseñarles que no siempre las personas que nos aman hacen lo correcto. Que a veces las personas que amamos son dañinas. Y que el amor propio a veces significa decir que no. Esa conversación me llevó a contarle absolutamente todo a mi terapeuta. Sobre los mensajes de texto, las transferencias, los comentarios racistas, la manera en que había sido manipulada. Mi terapeuta, una mujer negra llamada doctora Santos, escuchó con paciencia y luego preguntó algo que me hizo llorar. Mariana, ¿cuándo fue la última vez que tu madre preguntó por ti? No sobre tu trabajo, no sobre el dinero, sino por ti. ¿Cómo estás? ¿Qué deseas? No pude responder. Porque la respuesta era, nunca. Mi madre nunca me preguntó cómo estaba. Me preguntaba si estaba bien financieramente. Si había bonos llegando. Si podía ayudar con algo específico. Pero nunca, ni una sola vez que pudiera recordar, me preguntó sobre mis miedos, mis sueños, mi corazón. Mi padre era peor. Rara vez preguntaba cualquier cosa. Solo exigía. Eso es información importante, dijo la doctora Santos. Porque significa que la relación que tienes con ellos no está basada en amor mutuo. Está basada en transacción. Y finalmente te estás negando a hacer la transacción. La segunda semana sin pagar fue cuando comenzaron las amenazas. Mi padre llamó no con su tono habitual de autoridad, sino con algo que casi sonaba a pánico. Mariana, hay un problema con el financiamiento de la casa, dijo, su voz tensa. El banco está diciendo que eres CEO firmante. ¿Qué?
Creen que no estás cumpliendo tus obligaciones. Estoy cumpliendo mis obligaciones, respondí. Me estoy removiendo como CEO firmante. No puedes hacer eso, gritó. Vamos a perder la casa. ¿Quieres que tu padre muera sin techo? Deberías haber pensado en eso antes de tratarme como un cajero automático, dije y colgué. Mi madre me envió un correo electrónico más tarde ese día. Querida Mariana. Estoy muy decepcionada con tu comportamiento reciente. Tu familia depende de ti. Siempre ha dependido. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades. Tu padre está muy enfermo por el estrés. Sabes que tiene presión alta. ¿Qué quieres hacer? ¿Matarlo? También estoy muy preocupada por ti. Este comportamiento no es normal. Quizás estés teniendo una crisis mental. ¿Te estás cuidando? Pienso que tal vez deberías hablar con alguien profesional para entender por qué estás siendo tan cruel con tus padres que te aman tanto. Con amor. Mamá. Leí el correo electrónico 3 veces. Porque incluso ahora, incluso después de todo, parte de mí estaba cuestionando si ella tenía razón. Si estaba siendo cruel. Si estaba teniendo una crisis mental. Se lo mostré a David. Leyó en silencio y luego dijo, ¿sabes que eso es un ataque, verdad? Está intentando hacerte sentir loca para que vuelvas a hacer lo que ella quiere. ¿Ella lo llama gaslighting?, pregunté. Sí, confirmó David. Es exactamente eso. Llamé a mi psiquiatra. Sí, había ido finalmente a un psiquiatra también y confirmó lo mismo. Que mi respuesta a la situación era completamente saludable y apropiada. Que establecer límites era, de hecho, un signo de fortaleza mental, no debilidad. Muchas personas, dijo el Dr. Oliveira durante nuestra sesión, permanecen atrapadas en relaciones dañinas porque fueron enseñadas que mantener la paz es más importante que mantener la propia cordura. Estás rompiendo ese patrón. Al principio parecerá incorrecto porque es diferente de lo que siempre has hecho. Pero no está incorrecto. A finales de la 3ª semana, Fernanda apareció en mi puerta. Estaba en casa con los niños y cuando sonó el celular, no era ella, era el timbre, Eli corrió a abrir antes de que pudiera detenerlo. Tía Fernanda, gritó y mi corazón se desplomó. Fernanda entró como si tuviera derecho a estarlo, sin esperar una invitación, sus ojos escaneando la sala como si estuviera catalogando cada detalle para reportar de vuelta a mi madre. Mariana, dijo, su tono empalagoso. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Llamé a Eli y Noah al cuarto de juegos, pidiéndoles que terminaran el juego que estaban jugando. Fernanda ni siquiera parpadeó. No le importaba hablar sobre esto frente a ellos. No puedes hacer esto con nuestra madre, comenzó, sentándose en mi sofá como si fuera de su hogar. La estás destruyendo. No puede dormir. Llora todo el tiempo. Entonces debería haber pensado en no explotarme, respondí, permaneciendo de pie. Y en no servir sándwiches a mis hijos en el piso. Fernanda hizo un gesto de desprecio, ese que conocía tan bien. Eso fue un incidente aislado. Estás exagerando. No estoy, dije. Estuve allí. Vi y francamente, Fernanda, tú también estuviste allí. ¿Viste? Solo que no te importaba porque tus hijos estaban siendo tratados como la realeza. Sus ojos se estrecharon. Mis hijos. Ava y Connor no tienen culpa en el hecho de que los tuyos sean. Bueno, diferentes. Esa palabra nuevamente. Diferente. Tienen un padre negro, dije lentamente para que entendiera completamente lo que estaba diciendo. Nuestros hijos tienen un padre negro y crees que eso los hace inferiores a los tuyos. Es todo lo que necesito escuchar. No es sobre ser inferiores, protestó Fernanda, sus manos volando en el aire en un gesto defensivo. Es solo sobre la realidad. Sabes cómo son las personas. Sabes lo mucho más difícil que será para ellos. Y creen que la solución es que interrumpí, mi voz cortante ahora. Enseñándoles desde pequeños que nuestra propia familia los ve como menos. Alimentándolos en el piso para que aprendan su lugar. Estás exagerando. No estoy, corté nuevamente. Estuve allí. Escuché lo que mi madre te dijo. Los hijos de ella no son verdaderos nietos. Esas fueron sus palabras, Fernanda. Y tú reíste. Fernanda se puso roja. Eso no fue lo que ella quiso decir. ¿Fue a ella y le contaste lo que sucedió?, pregunté, de repente comprendiendo. ¿Le contaste que encontré la situación y saqué a mis hijos? Ella no respondió, lo que era respuesta suficiente. Entonces aquí es lo que va a suceder, dije, caminando hasta la puerta y abriéndola.
Vas a salir de mi casa. No vienes aquí nuevamente sin ser invitada. Y no hablas sobre mi vida o mis hijos con mi madre, mi padre o cualquier otra persona. ¿Entiendes? Mariana. ¿Entiendes?, repetí, mi voz baja pero implacable. Fernanda se levantó, tomando su bolsa de diseñador. Pero antes de salir, susurró, te vas a arrepentir de esto. Toda la familia sabe lo que estás haciendo. Todos en la iglesia lo saben. Bien, dije. Quizás entiendan lo dañina que es tu familia para sus miembros. Después de que se fue, cerré la puerta con llave. Mis hijos salieron del cuarto de juegos. ¿Se fue?, preguntó Eli, y había alivio en su voz que me partió el corazón. Mi hijo de 8 años estaba aliviado de que un miembro de la familia hubiera salido de nuestra casa. Sí, bebé, dije, jalándolo para un abrazo. Se fue. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Noah. La pregunta era tan simple, pero cargaba tanto peso. ¿Por cuánto tiempo se iría la tía Fernanda? Era una pregunta sobre el futuro, sobre seguridad, sobre si podía esperar estar seguro en su propia casa. Por ahora, dije. Por ahora, ella no viene aquí. David llegó a casa media hora después del trabajo e inmediatamente se percató de que algo había sucedido. Escuchó la historia y simplemente me abrazó. Hiciste bien, dijo, besando mi cabello. Hiciste absolutamente bien. La 4ª semana fue cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado, representando a mi padre. Había una carta por correo, pero estaba llamando para informarme que mi padre estaba considerando impugnar mi remoción como CEO firmante de la hipoteca. Dice que tienes una obligación familiar, explicó el abogado, leyendo de un documento. Y que tu retiro de apoyo financiero es perjudicial para su salud y bienestar. Hice lo mismo que hice con las otras amenazas. Lo envié a mi abogado que mi terapeuta había recomendado. Guardé la comunicación. Mi abogado respondió en 2 días, mi padre no tenía ningún fundamento legal. Que era libre de remover mi nombre de cualquier CEO firma. Que de hecho mis transferencias mensuales habían creado un patrón de apoyo voluntario, y no obligación legal. Parece que tenías toda la razón al hacer esto, dijo mi abogado. Y más importante, tienes protección legal para mantener estos límites. Pero la verdad es que saber que tenía protección legal no hizo que la culpa desapareciera completamente. Había aún noches en que me despertaba en medio de la noche preocupada. ¿Y si mi padre realmente se enfermaba? ¿Y si mi madre no podía lidiar? ¿Y si hubiera tomado la decisión equivocada? David siempre despertaba cuando sucedía. Lo sabía por mis movimientos en la cama, por mi patrón de respiración. Me abrazaba y susurraba, no eres responsable de las consecuencias de sus acciones, Mari. Eres responsable de protegerte a ti y a nuestros hijos. No lo olvides. A principios de mayo, un mes después de que todo comenzara, Sara me invitó a tomar café. Nos sentamos en un pequeño café cerca de su oficina, y ella pidió un cappuccino mientras yo pedía té de manzanilla. ¿Cómo estás?, preguntó, sus ojos estudiando mi rostro con atención. Honestamente, dije. Confundida. Aliviada. Culpable. Todo al mismo tiempo. Eso es normal, respondió Sara, tomando mi mano. Mari, me percaté de esta situación con tu familia hace años. Pero no sabía cómo hablarte sobre esto. ¿Por qué no?, pregunté. Porque no estabas lista, dijo simplemente. Las personas solo aceptan la verdad sobre sus familias cuando están listas. Y tenías que llegar a ese punto por tu cuenta. Cuando finalmente recibí un mensaje de mi madre 2 semanas después, era diferente de los anteriores. No había manipulación obvia. No había amenazas disfrazadas. Mariana, tu padre y yo nos gustaría conversar contigo. No sobre dinero. Sobre nosotros. Sobre lo que sucedió. Quizás con la ayuda de un profesional. Mi primer instinto fue rechazar. Pero David me hizo pensar sobre ello. ¿Qué tienes que perder?, preguntó. Si no son genuinos, te irás. Pero ¿y si son? ¿Y si finalmente se dan cuenta del daño que causaron? Entonces comencé terapia familiar. La primera sesión fue en la clínica de la doctora Mariana Souza, una psicoterapeuta especializada en traumas familiares. Mi madre, mi padre y yo nos sentamos en una sala con 3 sillas, y hubo un silencio incómodo durante un largo momento. ¿Alguien quisiera comenzar?, preguntó la doctora Souza, sus manos descansando en su regazo. Mi padre comenzó. Lentamente titubeando comenzó a hablar sobre la presión que había sentido como hombre, como proveedor, como alguien que había cometido errores financieros y había dependido de mí para corregirlos.
Debería haber aprendido a lidiar con mis fracasos, dijo, y por primera vez en mi vida, lo escuché sonar vulnerable, no solo autoritario. En su lugar, puse todo sobre ti. Mi madre entonces habló sobre cómo ella también había sentido presión, como había sido enseñada, por su madre, que las hijas eran responsables de mantener a la familia unida. ¿Qué significaba sacrificio? Pero pasé eso a ti, dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y cuando comenzaste a cuestionarlo, en lugar de escuchar, intenté mantenerte en tu lugar. Usé culpa. Usé amenazas sutiles. Pausó y me miró. Y cuando tu marido e hijos no encajaron en la imagen que quería de nuestra familia, cuando eran negros, cuando eran diferentes, en lugar de amar incondicionalmente, los rechacé. Sutilmente, pero los rechacé. Las lágrimas cayeron de mis ojos. Porque escucharla admitir en voz alta lo que había hecho era catártico. ¿Saben qué es lo que más me asusta?, pregunté entonces, mi voz temblando. No es que hagan estas cosas. Es que crecí creyendo que era normal. Que ser explotada financieramente era el precio del amor. Que mis hijos fueran tratados como inferiores porque su padre es negro era simplemente realidad. Que la culpa era lo que significaba ser hija. Es una realidad, dijo la doctora Souza suavemente. Una que muchas mujeres enfrentan. Especialmente mujeres de generaciones anteriores que fueron enseñadas que su valor era medido por su sacrificio. Continuamos esa conversación por 7 sesiones más. Lentamente mis padres comenzaron a hacer el trabajo. Mi padre fue a un grupo de terapia enfocado en problemas de paternidad y masculinidad tóxica. Mi madre comenzó su propia terapia individual. Y lo más importante, comenzaron a aprender a amar a mis hijos por lo que eran, no por lo que se ajustara a la imagen que querían proyectar al mundo. En la 8ª sesión, mi padre le preguntó a Eli sobre sus calificaciones en la escuela. Pero no de forma condescendiente o con la esperanza de que Eli pudiera ser un reflejo de su éxito. De verdad. Con interés genuino en quién era mi hijo como persona. Mi madre le pidió a Noah que le enseñara a pintar, porque había dicho que adoraba el arte. Y no lo criticó ni lo comparó con Ava o con Nor. Solo participó. No era perfecto. Había recaídas. Mi padre ocasionalmente aún hacía comentarios que tenían un borde racista. Los hábitos de toda una vida no desaparecen en algunos meses. Pero cuando David o yo lo señalábamos, se detenía. Escuchaba. Y eventualmente se disculpaba. El cambio real vino 3 meses después de que comenzáramos terapia. Mis padres querían llevarnos a un restaurante para celebrar un año desde que Eli había comenzado en la nueva escuela. Reservaron una mesa para 6, ellos, David, yo, Eli y Noah. Cuando llegamos al restaurante, mi padre estaba esperando afuera. Abrazó a David frente a todos. No fue un abrazo de negocios, formal. Fue un abrazo real, genuino. ¿Cómo estás, hijo?, preguntó a mi marido, llamándolo hijo por primera vez en todos los años que habíamos estado juntos. David se congeló por un momento y luego devolvió el abrazo, sus ojos encontrando los míos con una mezcla de incredulidad y alivio. Esa noche, durante la cena, mi madre levantó su copa. Me gustaría proponer un brindis, dijo, su voz clara y firme. Para mi hija, Mariana, que tuvo el coraje de decirnos la verdad sobre nosotros mismos, incluso cuando fue difícil. Para David, que se mantuvo a su lado. Y para Eli y Noah, que son una bendición en nuestras vidas, completa y completamente como son. Mi padre levantó su copa también. A la familia, dijo, mirando directamente a David. Verdadera familia. Sin excepciones. Ese brindis me hizo llorar. No porque la situación estuviera completamente resuelta, la cicatrización toma tiempo, y no todo sería borrado. Pero porque había esperanza. Había cambio real. Después de dejar a los niños con una niñera, David y yo regresamos a casa y nos sentamos en el sofá, abrazados. Lo hiciste, susurró David, besando mi frente. Hiciste todo esto posible al negarte a aceptar lo inaceptable. Lo hicimos juntos, corregí. Fuiste mi espejo. Me mostraste lo que era verdadero cuando quería creer mentiras. Y todo comenzaba a tener sentido ahora. 6 meses después, recibí una llamada de Sara. Había rumores sobre mi familia. Tu hermana, dijo Sara, dudando, aparentemente está teniendo problemas en el matrimonio. Su marido descubrió deudas de tarjeta de crédito a su nombre. No sentí satisfacción con esa noticia. Solo una tristeza inevitable. Porque sabía exactamente qué había sucedido. Sin mi dinero amortiguando sus caídas, Fernanda había comenzado a buscar otras formas de mantener su estilo de vida. Y ahora estaba cosechando las consecuencias.
Una semana después descubrí a través de un primo que mi padre había intentado obtener un préstamo personal en el banco. Le había sido denegado. Su puntaje de crédito era demasiado bajo, años de gastos irresponsables y la dependencia de mi dinero habían dejado rastros. Mi padre tuvo que vender su colección de monedas raras para cubrir los gastos mensuales. Esa colección había sido su tesoro. Había pasado décadas reuniéndola. Pero ahora, sin mi apoyo, la necesitaba liquidar para sobrevivir. Cuando compartí esto con David, simplemente asintió. Eso es consecuencia, dijo. No es venganza. No hiciste nada para causar esto. Ellos lo hicieron. Y tenía razón. Porque mi verdadera venganza no fue destrucción. Fue liberación. 3 meses después, mi jefe me llamó a su oficina. Cerró la puerta, nunca una buena señal, pero su sonrisa me tranquilizó. Mariana, dijo, nos gustaría ofrecerte la posición de directora ejecutiva. Es una promoción que merecías hace años. Acepté sin dudarlo. La posición venía con un aumento del 40% y viajes internacionales. Era una oportunidad que me había sido ofrecida antes, pero había rechazado porque sabía que demandaría más tiempo, tiempo que pensaba que mi familia necesitaba de mí. Ahora, sin las demandas constantes, sin los fines de semana reservados para apaciguar crisis que no eran las mías, podía estar completamente presente en aquello que amaba hacer. Planeé un viaje en familia para celebrar. Solo nosotros 4, David, Eli, Noah y yo. Fuimos a Fernando de Noronha, un paraíso que siempre había querido visitar. Dándome en una hamaca en la playa, observando a mis hijos jugar en la arena con su padre, sentí algo que tardó años en llegar, paz. Una paz genuina. Sin capas de culpa debajo. Sin la sensación de que algo me estaba siendo arrebatado cada vez que me relajaba. La noche antes de regresar a casa. Recibí un mensaje de mi madre. Querida Mariana. Nos enteramos sobre tu promoción. Estoy tan orgullosa de ti. David, Eli y Noah deben estar tan felices. Mereces cada éxito que logras. Te amo, mamá. No había solicitud de dinero. No había condición. Solo amor. El tipo de amor que había estado esperando toda mi vida. Respondí, gracias, mamá. Yo también te amo. Estoy feliz de que tú y papá estén en un lugar mejor ahora. Y era verdad. Porque la cosa más extraña sucedió cuando dejé de financiar el caos de mi familia. Tuvieron que finalmente crecer. Mi padre consiguió un trabajo consultor de medio tiempo. No era glamoroso, pero era honesto. Y descubrió que podía ser productivo sin explotar a su hija. Mi madre comenzó un grupo de apoyo para mujeres que habían sido enseñadas a sacrificarse demasiado. Transformó su trauma en propósito. Incluso Fernanda pasó por una transformación. Su matrimonio no sobrevivió, pero consiguió un trabajo en recursos humanos. Su marido, libre de la manipulación familiar que no me percaté que estaba afectando incluso nuestras relaciones, finalmente la dejó. ¿Y ella? Bueno, comenzó a repensar quién era más allá de su rol como madre e hija. La verdadera venganza, descubrí, es vivir bien. Es prosperar. Es criar hijos que conocen su valor desde el principio. 1 año y medio después de que todo comenzara, mis hijos y yo estábamos en el sofá, viendo una película, cuando Eli preguntó: Mamá, ¿por qué dejaste de dar dinero a la abuela y al abuelo? Pausé la película y lo acerqué. Porque aprendí que el amor real no requiere que te vacíes, dije. Porque me di cuenta de que dar y dar y dar sin recibir nada más que heridas no es nobleza. Es autosabotaje. Y porque tú y tu hermano merecen una madre que se ama lo suficiente para decir que no. Noah, del otro lado, preguntó: ¿Aún amas a la abuela? Sí, dije honestamente. Pero de una manera diferente ahora. La amo como a una persona que intentó hacer lo mejor con lo que sabía. Pero no permito que su amor me dañe a quien soy. David entró con té y se sentó a mi otro lado. ¿Sabes qué noté?, preguntó pasando su brazo a mi alrededor. Ya no rechinas los dientes por la noche. Tenía razón. La tensión que había cargado durante tanto tiempo, aquella que había causado dolores de cabeza crónicos, insomnio, ansiedad, había desaparecido. Porque finalmente entendí, mis responsabilidades con mi familia terminaban donde comenzaba mi propio bienestar. En el cumpleaños de Eli, mis padres, Fernanda y su hija Ava, llegaron con regalos. No había jerarquía. No había favoritismo obvio. Solo abuelos, tía y prima viniendo a celebrar a un niño especial. Mientras Eli abría sus regalos, mi madre se acercó a mí en la cocina. Gracias, susurró. ¿Por qué?, pregunté. Por no dejarnos quedarnos en lo peor de nosotros mismos, respondió.
Por la fuerza para decir la verdad, incluso cuando dolió. Abracé a mi madre en ese momento. No porque todo estuviera perdonado u olvidado, sino porque estaba intentando ser mejor. Y a veces intentar es todo lo que podemos hacer. Esa noche, dándome al lado de David en la oscuridad, susurré. Creo que finalmente entendí. ¿Qué? Preguntó, su brazo ajustándose a mi alrededor. Que la mejor manera de proteger a las personas que amamos es protegernos primero. Y que decir que no es egoísmo. Es sabiduría. David besó mi hombro. Bienvenida de vuelta a ti misma, Mari. Y lo estaba. Finalmente, completamente estaba de vuelta. Si esta historia te tocó de alguna manera, por favor deja un like y suscríbete al canal para más historias de superación y justicia. Tus comentarios y apoyo hacen toda la diferencia para otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. Hasta la próxima historia.